En una noche de invierno del año 39 de Cristo, Roma se congeló, no por el frío, sino porque cada familia sabía que aquella podía ser la noche en que su hija desapareciera. Imagina tener 14 años, ya estás vestida para dormir, creyendo que el mundo al otro lado de tu ventana permanece tranquilo, cuando de repente escuchas pasos de soldados resonando por tu calle. Creciste escuchando que una llamada del emperador era un privilegio. Nadie te advirtió que podía llegar sin previo aviso. Nadie te dijo que los guardias cruzarían el umbral de tu casa como si ya les perteneciera. Y absolutamente nadie te explicó por qué llevaban una linterna cubierta con tela roja. Una linterna que colocarían frente a tu puerta. En pocos minutos escucharás a tu madre susurrar tu nombre, como si pronunciarlo demasiado fuerte pudiera enfurecer a los dioses. En pocos minutos, tu padre intentará sostener una sonrisa que no puede mantener, y en pocos minutos descubrirás la verdad que toda familia noble teme. El palatino no convoca hijas, las reclama. Y si crees que la pesadilla de Flavia comienza aquí, estás equivocada. Lo que la espera dentro del palacio hará que este momento parezca misericordioso. Esto no es un rumor. Fue la noche en que se abrió el jardín de Venus. Un ritual tan aterrador que Roma intentó borrar toda huella de su existencia. Si los horrores ocultos de la historia te fascinan, suscríbete a Grim History, deja tu me gusta y, cuando llegues al momento que más te perturbe, dime desde dónde estás viendo esto. Comencemos. Y la primera persona que descubrirá la verdad es Flavia. Recuerda ese nombre, porque todo lo que estás a punto de conocer moldeó al hombre que pronto decidirá su destino. Para entender cómo un ser humano puede pudrirse por dentro y transformarse en una criatura capaz de devorar un imperio entero, hay que volver al principio, volver a la sangre que le dio origen y a las sombras que lo deformaron mucho antes de que Roma aprendiera a temer su nombre. Calígula no nació de la locura, nació rodeado de gloria. Era hijo de Germánico, el general dorado de Roma. El hombre cuya sola presencia podía silenciar una legión y encender una ciudad entera. El niño debía heredar honor, fortaleza y nobleza, pero algo mucho más corrosivo se infiltró en él. Su infancia no transcurrió entre jardines ni salones de tutores. Creció en el borde salvaje del imperio, en campamentos militares impregnados de sudor, hierro y el aliento metálico de la guerra. Aprendió a caminar entre filas de legionarios endurecidos, mientras el suelo vibraba bajo las sandalias claveteadas de los soldados. Las tropas adoraban ver al hijo de su comandante, vestido con una diminuta armadura, y comenzaron a llamarlo Calígula, la pequeña bota. Un apodo nacido del cariño, pero destinado a quedar unido a un legado mucho más oscuro, porque incluso entonces, algo dentro de él empezó a torcerse. Aquel mundo fronterizo le enseñó su primera gran lección. El poder no se hereda, se toma. Y una vez que lo tomas, jamás pides perdón por cómo decides usarlo. Fue la primera grieta en el alma del niño, y las grietas estaban a punto de hacerse mucho más profundas. El golpe definitivo llegó con la misteriosa muerte de Germánico. De la noche a la mañana, el hijo amado de Roma se convirtió en un objetivo político. Calígula observó impotente cómo su madre y sus hermanos eran exiliados, encarcelados y ejecutados uno tras otro. No fue un ejército enemigo, no fueron tribus bárbaras, fue la fría voluntad del emperador Tiberio. Y entonces, llegó Capri, la isla donde Roma imaginaba que Tiberio vivía retirado en paz, mientras detrás de las puertas del palacio crecía algo monstruoso, y las lecciones retorcidas que Calígula aprendería allí serían pagadas años después por Flavia, de formas que todavía no puede imaginar. Calígula, apenas un muchacho, fue obligado a convivir con el hombre que había destruido a su familia. Capri no era un refugio, era un ataúd dorado sellado con paranoia. Durante 6 años sofocantes sobrevivió bajo la mirada de un emperador que no confiaba en nadie y que podía ordenar una muerte por simple capricho. Allí Calígula aprendió una regla todavía más oscura que la primera. Para sobrevivir, debes sonreírle al hombre que deseas destruir. Ocultó cada lágrima, tragó cada temblor de rabia, se inclinó ante el asesino de su sangre, y mientras por fuera seguía siendo obediente,
Las fracturas de su mente continuaron expandiéndose, hasta que algo frío y resentido comenzó a crecer dentro de él. Así que cuando Tiberio finalmente murió, en el año 37 de Cristo, y el Senado elevó a Calígula, ahora con 24 años, al trono imperial, Roma explotó de alivio, un nuevo amanecer, un nuevo príncipe. El hijo de Germánico había llegado para limpiar la corrupción del imperio, y por un breve momento, realmente pareció hacerlo. Liberó prisioneros, destruyó los registros de los espías de Tiberio, eliminó impuestos odiados, derramó oro sobre la ciudad en juegos, banquetes y celebraciones. Roma creyó haber sido salvada. Pero el hombre que un día extenderá la mano hacia Flavia todavía no había despertado por completo. Su oscuridad apenas comenzaba a desplegar las alas, porque toda aquella salvación no era más que una máscara. Hacia el final de su primer año como emperador, una enfermedad lo golpeó con tal violencia que estuvo al borde de la muerte, y cuando finalmente abandonó el lecho, algo esencial no regresó con él. El niño que aprendió a ocultar su odio en Capri ya no necesitaba esconder nada. De pie sobre la colina palatina, observando desde arriba una ciudad que lo adoraba, Calígula comprendió una verdad aterradora. En la cima del poder absoluto ya no existen dioses por encima de ti, solo víctimas debajo, los vítores del pueblo, el silencio tembloroso del Senado. Todo comenzó a sentirse igual para él. Señales de que Roma entera estaba a sus pies. Aquello no lo volvió humilde. Su cordura comenzó a desprenderse como piel muerta, y debajo emergió la criatura que Capri había moldeado. La generosidad se deformó hasta convertirse en manía. La justicia se pudrió hasta transformarse en crueldad. Y dentro de la oscuridad de sus pensamientos comenzó a endurecerse una idea aterradora. Las mujeres de sangre noble no eran ciudadanas, ni hijas, ni siquiera seres humanos. Eran instrumentos. Y el primer instrumento que pondrá a prueba está esperando en una noche que Flavia todavía no sabe que destruirá su vida. Este cambio no cayó sobre Roma como una tormenta repentina. Se deslizó por la ciudad como una enfermedad. Lento, silencioso, imposible de rastrear. Un veneno que se filtró bajo los pisos de mármol y dentro de las casas patricias hasta alcanzar incluso a quienes se creían más seguros. Y en algún lugar de Roma, la familia de Flavia escuchó el mismo golpe en la puerta. El golpe que ninguna familia se atrevía a responder, pero que nadie tenía permitido rechazar. Todo comenzó con una visita. Los heraldos del emperador no llevaban espadas aquel día. Llevaban pergaminos sellados con púrpura imperial, el color que significaba vida o destrucción. Dentro de esos pergaminos estaba la exigencia que ningún padre podía negar. Envía a tu hija, no cualquier hija, la más hermosa, la más pura, la más útil políticamente. Las familias fingían llamarlo un honor, pero todas sabían la verdad. Era una sentencia de muerte envuelta en perfume. Negarse al emperador era traición. Obedecerlo significaba entregar a tu hija al monstruo. Las jóvenes eran llevadas a un ala aislada del palacio, un lugar que Calígula bautizó con una ironía cruel, el Jardín de Venus. Flavia cruzó aquel umbral creyendo que todavía conservaba cierto control sobre su destino. Perdería esa ilusión antes del amanecer. A primera vista parecía un paraíso, muros de mármol rosado, camas cubiertas de seda, perfumes exóticos, sirvientes que se movían como sombras anticipando cada necesidad. Las hijas de Roma entraban creyendo que habían sido elegidas para un servicio sagrado, pero lenta, dolorosamente, comenzaban a comprender la verdad. El paraíso era solo la decoración. La prisión era todo lo que había debajo. Y el verdadero propósito de aquel lugar, el horror que ocultaba, todavía estaba esperando el momento de revelarse. Y lo peor de todo es que esto apenas comenzaba. Porque cuando llegó el turno de Flavia, descubrió que el jardín no destruía a las muchachas rápidamente, las destruía despacio, lo suficiente para que entendieran cada etapa de su ruina. Las joyas que las obligaban a usar no eran adornos, eran cadenas, oro pesado y frío contra la piel, marcando a cada joven como propiedad del Estado. Las túnicas transparentes eran aún peores. No estaban diseñadas para vestirlas, sino para exponerlas, para recordarles que sus cuerpos ya no les pertenecían.
Lo primero que Calígula les arrebataba era el nombre. Los nombres reales eran peligrosos. Los nombres reales significaban identidad, así que los reemplazaba con números, burlas y apodos humillantes susurrados por el propio emperador. Con cada identidad destruida, el jardín de Venus apretaba más fuerte su control. Pero el arma más cruel del sistema no eran las joyas, ni la seda, ni siquiera el miedo. Era la espera. Una tortura que no derramaba sangre ni dejaba cicatrices visibles, pero que vaciaba a las víctimas desde dentro. Nunca sabían cuándo llegaría la llamada. Podía ser esa noche. Podía ser semanas después. Y cada instante entre ambos extremos se convertía en una ejecución hecha de anticipación. El eco de las sandalias pretorianas en los pasillos hacía que sus corazones se paralizaran de terror. Respirar se volvía difícil. Dormir se volvía imposible. Para cuando Calígula finalmente las tocaba, el daño psicológico ya estaba completo. Eran presas debilitadas antes del sacrificio, y cuando por fin llegaba la convocatoria, no las llevaban a habitaciones privadas, sino al teatro nocturno del emperador. Los banquetes. Las jóvenes eran exhibidas ante la élite romana como animales exóticos. No eran invitadas. Eran adornos vivos. Calígula caminaba entre ellas con la arrogancia de un carnicero, eligiendo piezas de carne. Comentaba sus cuerpos en voz alta, las ridiculizaba, las alababa, las clasificaba, les arrancaba los últimos restos de dignidad que aún intentaban conservar. Pero la verdadera crueldad no era su voz, era el silencio de los hombres que deberían haberlas protegido. Padres, tíos, prometidos, todos sentados en mesas de honor, obligados a asentir ante las obscenidades del emperador, con sonrisas tan tensas que parecían talladas en piedra. Cualquier gesto de incomodidad, cualquier temblor de disgusto, podía condenarlos a ellos. O a la muchacha, a una muerte inmediata. Ese silencio era otra forma de ejecución. Y entonces llegaba el acto final. No era caos, no era desenfreno, era un ritual ensayado como una obra teatral. Música suave sonaba para ahogar los gritos. Algunos espectadores observaban en una admiración forzada. Reglas silenciosas controlaban cada movimiento que la víctima debía hacer. Esto no era placer para Calígula. Era coreografía, un espectáculo. Una demostración de que no solo poseía cuerpos, sino almas. Y Flavia, de pie bajo la luz de las antorchas, comprendió algo aterrador. El emperador ya ni siquiera la veía como un ser humano. La veía como un salón de clases donde practicar la crueldad. Flavia era hija de un respetado cónsul. Cuando cruzó por primera vez las puertas del jardín de Venus, todavía creía que serviría en ceremonias o caminaría junto al emperador como parte de la corte imperial. Durante los primeros días, Calígula la colmó de regalos, atención e incluso una falsa dulzura. La desarmó. La hizo bajar la guardia. Preparó la trampa. Y cuando finalmente se cerró, cuando la ilusión se rompió y la verdad mostró los dientes, Flavia entendió la única regla que gobernaba aquel palacio. No puedes resistirte a un hombre que cree ser un dios. Calígula utilizaba la crueldad con la precisión de un experto. Calígula dominaba la crueldad como un artista domina su obra. Una noche podía destruir emocionalmente a una joven y a la siguiente aparecer llorando frente a ella, dejando caer joyas capaces de comprar reinos enteros. Brutalidad y falsa ternura se mezclaban hasta confundir la mente, y eso era precisamente lo que buscaba. Las víctimas dejaban de verlo con claridad. El miedo y la esperanza comenzaban a fusionarse. El consuelo y el terror se convertían en la misma cosa. El hombre que las rompía terminaba siendo también el único capaz de calmarlas. Era una dependencia cuidadosamente construida, una prisión psicológica diseñada para que escapar pareciera imposible. Pero Calígula aún no había terminado. Después destruyó la solidaridad entre ellas. Flavia intentó desaparecer entre el resto de las muchachas, convencerse de que siendo invisible lograría sobrevivir. Pero en el jardín de Venus, pasar desapercibida podía ser tan peligroso como llamar la atención. El emperador clasificaba a las jóvenes públicamente. Decidía quién había complacido más sus deseos, quién merecía favores, quién recibiría castigos. Poco a poco las convirtió en rivales desesperadas, obligándolas a competir entre sí por migajas de seguridad. Cada chica dejó de ver a las demás como compañeras. Comenzaron a verlas como amenazas, y cuando la unión desapareció,
Calígula lo poseyó absolutamente todo. Y cuando finalmente se cansaba de alguna de ellas, no la liberaba. La vendía. Subastas clandestinas dentro de los propios muros del palacio ofrecían jóvenes quebradas a senadores y generales, los mismos hombres que gobernaban Roma durante el día. Calígula los obligaba a participar, manchando sus manos con la misma corrupción que cubría las suyas. Porque la culpa compartida crea esclavos perfectos. Ahora la élite romana estaba atada a él no solo por el miedo, sino también por la vergüenza. Pero la humillación no terminaba allí. A muchas familias se les ordenaba mostrarse agradecidas. Algunos padres eran obligados a organizar banquetes de celebración después de que sus hijas hubieran sido destruidas dentro del palacio. Levantaban copas brindando por el honor de la familia, mientras tragaban el horror como veneno. En el Palatino, la gratitud se había convertido en otra palabra para desesperación. Mientras tanto, la vigilancia se cerraba sobre ellas como una soga. Ningún rincón era seguro. Guardias, esclavos, espías. Ojos en todas partes. Incluso un llanto ahogado durante la noche podía ser denunciado como un acto de rebelión. Dentro del jardín de Venus, capa tras capa de humanidad era arrancada lentamente hasta que solo quedaban miedo, obediencia y el eco de pasos acercándose por los corredores. Para los años 40 y 41 de Masto, la atmósfera del palacio ya era insoportable. Las jóvenes que alguna vez llegaron con ojos brillantes y voces suaves, ahora parecían fantasmas consumidos. Muchas dejaron de hablar. Otras dejaron de reaccionar por completo. Sus mentes comenzaron a refugiarse en el único lugar donde Calígula no podía alcanzarlas, dentro de sí mismas. Los médicos de la corte registraron episodios de disociación, como si las almas se separaran del cuerpo para sobrevivir al horror. Pero la verdad que el palacio intentó ocultar con mayor desesperación era todavía más oscura. Los suicidios habían comenzado, y una vez que comenzaron, ya no se detuvieron. Algunas muchachas se quebraban lentamente, otras simplemente colapsaban. Flavia quedó atrapada entre ambos extremos, demasiado aterrorizada para morir, demasiado destruida para seguir viviendo. Los sirvientes susurraban sobre 6 suicidios confirmados, pero todos conocían la realidad. 6 era únicamente el número que el palacio no logró esconder. El verdadero conteo quedó sepultado bajo mármol, silencio imperial y registros borrados. Y Flavia empezó a preguntarse algo aterrador. Quizás sobrevivir era el castigo más cruel de todos. La muerte, aquello que antes más temían, comenzó a parecer la única salida capaz de ofrecer alivio. El último acto de libertad soberana en un mundo donde ya no les pertenecía nada, ni siquiera sus propios nombres. Algunas se abrieron las venas con fragmentos de jarrones rotos, otras desgarraron las sedas de sus vestidos lujosos para improvisar sogas. Algunas simplemente caminaron hasta los balcones y se dejaron caer al vacío, permitiendo que la gravedad les concediera la misericordia que su emperador jamás tendría. Para muchas de ellas, los brazos fríos de la muerte eran más compasivos que las manos de Calígula, pero incluso eso no le bastó. En su delirio de divinidad, el emperador inventó una crueldad todavía más perversa, una forma de tortura que atacaba a las víctimas a través de las personas que amaban. Permitió que los padres visitaran a sus hijas, no para rescatarlas, no para consolarlas, sino para obligarlos a contemplar su sufrimiento. Las jóvenes eran maquilladas, perfumadas y cubiertas con sedas destinadas a ocultar los moretones. Se las forzaba a sonreír, a actuar, a mentir. El horror quedaba escondido detrás de cosméticos y labios temblorosos, y los padres, bajo la mirada implacable de los centuriones, debían fingir que aquello era una celebración. Si la voz de una madre se quebraba, podía ser ejecutada. Si una hija dejaba caer la máscara, aunque fuera un instante, toda su familia pagaba el precio. Todos estaban atrapados dentro de un teatro grotesco, tragándose el dolor mientras el arquitecto de aquella pesadilla observaba satisfecho. Pero entonces Calígula cometió el error que todos los tiranos terminan cometiendo. Humilló a los hombres que sostenían las espadas. Destruir mujeres ya no era suficiente. Ahora necesitaba degradar los pilares mismos de Roma. Obligó a senadores a presenciar la humillación de sus esposas. Ridiculizó a comandantes de la Guardia Pretoriana frente a sus propios soldados. Forzó a veteranos respetados a pronunciar contraseñas obscenas, destinadas únicamente a rebajarlos. Y entre aquellos soldados había un hombre cuya lealtad alguna vez había sido absoluta. Casio Querea,
veterano endurecido por la guerra, antiguo servidor fiel de Germánico, un hombre acostumbrado al honor militar romano. Calígula convirtió humillarlo en un espectáculo personal. Lo ridiculizaba constantemente delante de otros oficiales, cuestionaba su masculinidad y transformaba cada encuentro en un acto público de desprecio. Porque el emperador se creía intocable, Calígula estaba convencido de que nadie se atrevería jamás a levantar un arma contra él. Creía que el miedo lo había convertido en inmortal. Se equivocaba. El odio que crecía dentro de Casio Querea y de los conspiradores dejó de ser político hacía mucho tiempo. Ya no luchaban por Roma ni por el Senado, ni siquiera por el poder. Luchaban por sobrevivir a un monstruo que consumía el imperio desde dentro. Calígula, que alguna vez fue visto como la esperanza de Roma, se había convertido en una enfermedad devorando lentamente el corazón del Estado. Y finalmente, el 24 de enero del año 41 d.C., la tensión explotó. Durante los Juegos Palatinos, el emperador abandonó el espectáculo por un corredor privado subterráneo, el criptopórtico del palacio. Iba camino a los baños, caminando entre sombras húmedas de piedra, convencido de que seguía siendo intocable. No saldría vivo de aquel pasillo. Querea y los conspiradores bloquearon el camino. No hubo juicio. No hubo advertencias. Solo acero. El primer golpe le atravesó el cuello y destrozó su voz. El hombre que exigía ser adorado como un dios cayó al suelo ahogándose en su propia sangre, incapaz siquiera de gritar con claridad. Entonces comenzó la furia. Puñalada tras puñalada. Más de 30 heridas desgarraron el cuerpo del supuesto Júpiter de Roma. El emperador que aterrorizó a un imperio entero terminó retorciéndose en el suelo como cualquier mortal aterrado, suplicando entre sangre y barro. Murió allí, humillado, con el rostro deformado por el miedo que tantas veces disfrutó provocar en otros. Pero la pesadilla aún no había terminado. A pocos metros de distancia, encerradas dentro del jardín de Venus, las jóvenes escucharon el caos. Gritos, acero chocando, pasos corriendo por los pasillos. Se abrazaron unas a otras en rincones oscuros, sin comprender si aquello significaba salvación o una nueva forma de horror. Y después llegó el silencio. No el silencio pesado de la opresión, sino un silencio extraño, vacío, casi imposible de reconocer. El silencio de un mundo donde el monstruo acababa de desaparecer. Pero ninguna se atrevió a moverse, porque después de años en aquel palacio habían aprendido algo aterrador. En Roma, cuando algo termina, casi siempre comienza algo peor. Y tenían razón en temerlo. La muerte de Calígula no trajo un amanecer glorioso, abrió un vacío lleno de sangre. Los guardias germánicos del emperador, al descubrir el cadáver de su amo, enloquecieron de furia. En cuestión de minutos el palacio se transformó en un matadero. Sirvientes, funcionarios y cualquier persona atrapada en los corredores fue asesinada indiscriminadamente. Para las muchachas del jardín de Venus, el lugar se convirtió en una trampa mortal. Algunas huyeron descalzas entre vidrios rotos y cuerpos ensangrentados. Otras, incapaces de reaccionar después de años de terror psicológico, se encerraron en sus habitaciones abrazándose en silencio, esperando descubrir si el próximo golpe en la puerta significaría libertad o muerte. Horas después, cuando la violencia finalmente disminuyó, una figura inesperada emergió de las sombras. Claudio, el tío tartamudo y subestimado de Calígula, encontrado escondido detrás de unas cortinas y elevado apresuradamente al trono imperial. Pero Claudio comprendió algo inmediatamente. Si Roma descubría lo que realmente había ocurrido dentro del jardín de Venus, las humillaciones, las redes de complicidad, la participación silenciosa de familias nobles y senadores, el imperio entero podría resquebrajarse. Entonces tomó una decisión aún más oscura que el silencio mismo. Para las sobrevivientes del jardín de Venus, Roma no ofreció justicia, ofreció dinero. Las jóvenes fueron devueltas a sus familias cubiertas de oro, vestidas con telas costosas y acompañadas de dotes enormes capaces de comprar el silencio de ciudades enteras. Pero cada moneda llevaba escondida la misma orden. Olvida. Olvida lo que ocurrió. Olvida quién lo permitió. Olvida a las hijas que Roma sacrificó para alimentar a un hombre que quiso convertirse en Dios. No hubo juicios. No hubo castigos. No hubo nombres.
El imperio simplemente enterró la verdad bajo capas de silencio oficial. Las muchachas regresaron a sus villas, pero quienes volvieron no eran las mismas personas que habían partido. Eran sombras, cuerpos respirando sin alma, seres humanos cuya vida había quedado atrapada para siempre en los corredores del Palatino. Y la crueldad de Roma continuó incluso después de su liberación. En la sociedad romana, el valor de una mujer noble estaba ligado a su pureza. No importaba que aquellas jóvenes hubieran sido víctimas. No importaba que hubieran sido niñas aplastadas por un sistema imposible de desafiar. La vergüenza cayó sobre ellas, no sobre sus verdugos. Muchas jamás se casaron, muchas jamás volvieron a vivir realmente. Fueron ocultadas en habitaciones apartadas de las propiedades familiares, lejos de la vista pública, como recuerdos incómodos que nadie quería mencionar. Solo los sirvientes las veían, dejando comida frente a puertas que rara vez se abrían. El trauma consumió lentamente sus vidas. Un simple roce podía provocar pánico. Un ruido inesperado bastaba para hacerlas colapsar de terror. Las noches se llenaron de pesadillas tan intensas que despertaban gritando una y otra vez. La prisión física había terminado. La prisión mental nunca desapareció. Y para ellas, la libertad no fue una victoria. Fue otra condena. Un exilio perpetuo dentro de sus propios cuerpos. Roma apartó la mirada. Roma siempre apartaba la mirada. Era más fácil culpar a las víctimas que enfrentarse a la corrupción podrida en el corazón del imperio. Más sencillo borrar el crimen que aceptar que toda una civilización había permitido su existencia. Porque la historia de Calígula nunca trató solamente sobre un hombre. Trató sobre un sistema que lo creó, lo alimentó y lo protegió. Un sistema que permitió que el jardín de Venus existiera en primer lugar. Los historiadores posteriores discutirían detalles. Algunos dirían que ciertos cronistas exageraron. Otros culparían a dinastías rivales por magnificar las atrocidades. Pero cuando múltiples relatos coinciden una y otra vez en la misma oscuridad, algo resulta imposible de negar. Existió una maquinaria de abuso. Una maquinaria diseñada para satisfacer los impulsos más enfermizos de un hombre, mientras todo un imperio elegía permanecer en silencio. Y esa es la parte más aterradora de esta historia. No fue un accidente aislado. Fue una falla en la propia estructura de Roma. El imperio concentró poder militar, político, judicial e incluso religioso en manos de un solo individuo, sin límites, sin frenos, sin salida si el hombre equivocado alcanzaba el trono. Calígula demostró lo delgada que puede ser la línea entre civilización y barbarie, entre orden y caos, entre gobernante y monstruo. Y esa línea no quedó escrita sobre mármol romano, quedó marcada sobre los cuerpos y las vidas destruidas de muchachas, cuyos nombres casi desaparecieron de la historia. Roma construyó acueductos, anfiteatros y leyes que sobrevivieron milenios, pero fracasó en la obligación más básica de cualquier sociedad: proteger a los vulnerables de los depredadores que ocupan la cima del poder. La historia de estas jóvenes no es solo una tragedia antigua, es una advertencia que atraviesa los siglos. Una nación puede alcanzar la cima del poder mundial, pero si sacrifica la dignidad humana en el camino, su legado terminará escrito no en gloria, sino en vergüenza, porque la historia suele pertenecer a los vencedores. Pero las sombras sobreviven, los nombres borrados, las cartas jamás enviadas, las lágrimas secas sobre almohadas de seda. Todo permanece oculto en los márgenes que Roma intentó destruir. Y ahora esas sombras nos pertenecen a nosotros. Somos nosotros quienes debemos decidir si enfrentarlas o repetirlas, porque el mal no siempre llega envuelto en fuego y espadas. A veces el mal lleva una corona. A veces el mal se esconde detrás del silencio. Y a veces el mal sobrevive simplemente porque demasiadas personas eligen no indignarse. Si esta historia te perturbó, deja que lo haga. Si te enfureció, deja que lo haga. Porque quizá esa incomodidad sea la única forma de asegurarnos de que las voces que Roma intentó borrar finalmente hayan sido escuchadas.